Bueno, señoras y señores, acá arrancamos a todo o nada, ¿eh? Son las 8 de la noche, ya pasó Víctor Hugo, 8 y 1, ya pasadita a las 8 de la noche, 8 y 5, 8 y 7. Bueno, arrancamos el programa con lo que está la sociedad hoy. Ha pegado un volantazo, evidentemente, la política argentina. Milei se instaló muy fuertemente en el escenario político. Quienes estaban al tanto de esta situación eran los principales dirigentes de la Argentina. Claramente tenían en claro que Milei había crecido y mucho. No solamente en las clases, porque se trata de minimizar el triunfo de Milei y decir que solo ganó con los jóvenes o que los jóvenes son irresponsables. No, señor. Acá hay un trasvasamiento de clases sociales y franjas etarias muy, pero muy importante. Lo que ha ocurrido es que, bueno, gran parte del voto Bullrich, ese voto duro, ese voto que de alguna u otra manera se referenciaba en Juntos por el Cambio, gran parte de ese voto ha pasado a Milei, con lo cual, ahora que hay expectabilidad en Milei, que el sistema ya no opera y no dice que se estaba desinflando, puede pasar algo muy importante en primera vuelta. Milei debe fiscalizar todas las mesas, sobre todo en provincia de Buenos Aires. El tema es que no la está fiscalizando a toda la mesa de la provincia de Buenos Aires. Dicen algunos que podría tener más votos de lo que sacó si fiscalizara a Milei. También hay que decirlo, si vos no podés fiscalizar, ¿cómo hacés para gobernar? También es otra de las preguntas que nos hacemos. Lo escuchamos a Milei, dale. Y así hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que hunde este país. Bueno, dos frases muy importantes que son las que le hicieron ganar volumen a Milei. Primero, laburar sobre el anti-kirchnerismo. Es muy importante esa frase porque también la empezó a utilizar en los últimos días Patricia Bullrich. Tenían la justa, los dos sabían que tenían que ajustar por el anti-kirchnerismo, que eso podía darle votos en el sprint final a cada uno de los candidatos. Eso marca claramente dónde está la mayoría de los votos. Si uno suma y hace la sumatoria de los votos de Juntos por el Cambio más los votos de La Libertad Avanza, está llegando el 58% de los votos que son anti-kirchneristas. Las encuestas le decían, muchachos, laburen sobre el anti-kirchnerismo. Ahí están los votos, ahí están los votos. Por eso veo muy difícil que el peronismo pueda reunir votos por fuera ¿de dónde? ¿Qué le va a robar a la izquierda? Robar entre comillas, ¿no? ¿Qué le va a sacar a la izquierda? ¿Le va a sacar los 4,5 a Schiaretti? Eso en un supuesto balotaje, pero en las generales no lo va a poder lograr. Con lo cual se pone bastante complicada la situación, sobre todo para el gobierno, no solamente por la economía, no solamente por lo social, sino también por lo electoral. Escuchamos a Patricia Bullrich, que hoy estaba como desorientada y tratando de buscar el discurso y calibrarlo. Escuchá lo que decía, dale. La grandeza es ahora todo el mundo tras la nueva realidad. Juntos por el Cambio tiene un nuevo liderazgo, Juntos por el Cambio tiene una política expresada en un cambio profundo, verdadero. Juntos por el Cambio tiene una idea nítida de que va a romper el status quo. Okay. Esos son los tres temas. ¿Vos sos la líder de Juntos por el Cambio? Sin duda, soy la candidata a presidenta, soy la líder de Juntos por el Cambio. Bien. Bueno. Está mirando Macri, hizo así plop en la casa. No, pero es que lo he hablado muchas veces con Mauricio Macri. ¿Y qué te dice Macri? Mauricio Macri sabe que cuando él dio el paso al costado de no ser candidato, estaba... Bueno, señores, ahí estaba. El eje entonces de Bullrich ahora es soy la líder Juntos por el Cambio. No lo dice muy convencida. Cuando Bullrich habla en serio, lo dice, se le nota el convencimiento. No pareciera ser este el caso. Max, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien? Abramos los micrófonos, por favor. Sí, de todos. Sí, bien. Max, te escucho, ahora sí. Bueno, bien, Tomás. ¿Bien? Muy sorprendido porque todos federábamos 18 o 20 puntos de Milei como mucho y, sí. 30 puntos. Habla de que no se escuchó algunas Pero cosas. ¿desde dónde lo esperábamos? Cada uno espera las cosas de su propia vivencia, de lo que se decía en los medios, digamos. Se esperaba en función de eso, ¿no? De lo que decía y dictaba el sistema. Se esperaba, te hablo personal, digamos. Sí. O sea, yo creo que es un milagro que haya sacado 27 puntos Massa con el gobierno que han hecho. Este es el fenómeno. El fenómeno no es que Milei sacó 30, es que sacó 27 Massa.
Ese es el milagro, digamos. Ese es el milagro. Ese es el milagro. Con 27%, con lo que ha tenido de inflación. Hoy tenemos una economía que está totalmente en ebullición. Pero y además vamos a es el hablarlo con ministro Noel. de Economía. Sí, claro, O es sea, el el ministro de candidato Economía. es el se ministro de hecho- Economía. Está complicado eso. Y cuando Vamos a entrar dicen, en bueno, la análisis. gente no tiene memoria, no, yo Sí. creo que la gente tiene muchísima memoria, Sí. porque aún en este estado de Sí. situación sacaron casi el 30%, que es el piso histórico del peronismo. Sí, claro. No nos olvidemos de eso. El peronismo tiene 50, 54, 60, lo que vos quieras, cuando logra conquistar con Claro, políticas exacto, sociales exacto. a otros sectores. Pero Exacto. eso no está sucediendo. Rebeca Fleitas es diputada legisladora de la Ciudad de Buenos Aires de La Libertad Avanza. Rebeca, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Está bien? Todo bien. Bueno, ¿ustedes cómo están? ¿Que ¿Los sorprendió también? ¿Sabían que esto podía ocurrir? ¿Cómo los agarró? Es un 50-50. Teníamos las encuestas que nos daban un 20%. Evidentemente le han errado, pero el voto ¿Encuestas popular propias? ¿Milei hizo encuesta propia o no? Siempre tenemos encuestas propias nosotros, pero siempre hay una diferencia también con las encuestas que vienen de afuera y te daban el 20% y pasó lo mismo que en el 21. Sí. En el 21 le daban el piso del 7% Sí. y en las PASO sacamos casi el 14%. Y cuando se enteran ustedes, digamos, que estaban arriba de los 30 puntos, porque al principio el conteo empezó con un Milei en 33, 34 puntos. Cuando se enteran de esta situación, ¿qué pasa dentro del partido? Emoción porque pudimos ver reflejado lo que veíamos en la calle, que era la gente todo el tiempo diciendo que le iba a votar a Javier, pidiéndole que saque a la casta política, que cambie Argentina, y eso se pudo ver reflejado en las urnas. Ese es el eje. El problema ahora del peronismo es laburar sobre eso, porque la gente dice, hay que sacar a la casta política, hay bronca, pero la bronca en general está focalizada en el gobierno. La gente está votando en base al presente, no vota en base al pasado, lo dijimos hasta el hartazgo. No, si votara en base al pasado no lo podría votar ni a Massa ni a Bullrich. Vota en base al presente. Milei no tiene pasado, no hay que decirle, digamos, no hay ninguna posibilidad de... es contrafáctico todo lo que vos le puedas tirar a Milei. Después del 10 de diciembre veremos si es que gana Milei la presidencia de la Nación, pero laburan sobre la bronca del actual gobierno. Y es el actual gobierno el que tiene que convencer al tipo para que lo voten, ¿entendés? Sí, claro. ¿Cómo haces? Al tipo que le tiene bronca lo tiene que convencer al Todo otro ese para que... razonamiento está bien hasta que mirás la provincia de Buenos Aires, donde Kicillof es un claro ganador. Sí. Y donde la gente no Sí. se suicidó y votó la gestión. Bueno, pará, no se suicidó, no, pará. El pueblo elige. Bueno, El pero pueblo date mi elige opinión. y se pintó de violeta la Argentina, Max. Sí, sí. O sea, yo no sé si la gente se suicida o no. Digamos, yo creo que si el pueblo elige, me parece, hay Bueno, que pero respetar. ¿por qué Milei puede decir casta política, choros delincuentes? ¿Por Porque- qué él puede decir y porque hay uno un- no puede decir lo contrario? Está bien, Digamos, pero- la libertad es para todo, porque no puede haber un libertario Está bien. que pida... Milei se ha cansado de decirnos que su propuesta está basada en la libertad irrestricta de las Sí, libertades del sí, sí. otro, del prójimo. Y como él es un libertario cosa, tiene que también... Está bien. Rebeca, te escucho. Dale, te escucho. Hay un tema de jóvenes. Los jóvenes, ¿son los que lo han votado a Milei o ven que hay un trasvasamiento también etario ahí? Trascendió. Trascendió. En el 21 cuando comenzamos sí era el foco etario era con los jóvenes. Sí. Hoy eso ha crecido porque los padres, los abuelos de esos jóvenes que comenzaron a seguir a Milei ya por el 2018 cuando él empezó a aparecer en televisión, hoy han decidido votarlo. Entonces ellos también han entendido que el cambio viene de una nueva posición política y ese espacio es la Libertad Avanza. Nosotros no tenemos gestiones políticas anteriores, recién en el 21 nosotros ingresamos a la política. Rebeca, ¿es una posición política lo que vota lo que se está votando en este caso o es la figura de Milei? Te lo digo en función de esto, de un dato objetivo, que es que cuando se presenta el espacio político en distintas jurisdicciones, sean provinciales, municipales, lo que sea, no logra la inserción que tiene cuando va Milei, digamos, cuando es la figura propia de Milei. ¿El espacio no depende mucho de ese liderazgo o de esa figura? Yo creo que hay un porcentaje que lo vota Javier y hay otro porcentaje de la población que vota las propuestas. Ajá. Porque Javier ha sido uno de los pocos que ha presentado un plan de gobierno, que ha dicho lo que va a hacer, cómo va a hacerlo, en cuánto tiempo. Y me parece que eso no es menor, porque él desarrolla un plan de gobierno de 35 años donde dice exactamente cómo va a desarrollar el plan de gobierno en el caso de que llegue a la presidencia. Entonces, sí hay un factor de que hay jóvenes que lo votan por ser Milei, la figura Milei, Sí. por la locura que él tenía cuando arrancó,
y después está el grupo que lo vota por las ideas, por la propuesta, y ese grupo son más las personas adultas Sí. que ven que Argentina necesita un cambio y no quieren morirse y que sus hijos se tengan que ir del país. Vos sabés que en base a la propuesta que hablaba recién Rebeca, Cristina había dicho hay que presentar propuestas para la campaña, hay que presentar un plan de gobierno. ¿Por qué no lo pueden presentar al plan de gobierno, Robeli? ¿El Fondo Monetario no lo aprobaría? ¿Qué es lo que está pasando en el Frente de Todos? Que algo, o Unión por la Patria, que algo tan lógico y básico como presentar un plan de gobierno no esté. Y porque el gobierno nunca tuvo un plan de gobierno. Este gobierno cumplió a rajatabla lo del Fondo Monetario Internacional. Es más, lo dijo apenas asumió como ministro el 3 de agosto del año pasado Sergio Tomás Massa, que él iba a cumplir con el programa de gobierno. Y lo está haciendo. Es más, si tuvo algún grado de paridad, que era no devaluar, apenas perdió las elecciones, el día lunes devaluó un 22%. El de fondo le pedía un 30%, un 22%. Vos decís que no puede presentar el plan de gobierno porque es el plan de gobierno del fondo, digamos. Básicamente, esa es la propuesta. Desgraciadamente esa es la limitación, esa es la propuesta. Por eso Marx dice, ¿cómo van a votar el justicialismo cuando hay caída del ingreso, hay una inflación del 120% anual, vos tenés los servicios públicos deteriorados, no tenés participación del Estado como impulsor de la actividad económica? Ahora, vos respetás tanto al Fondo Monetario, digo el gobierno básicamente, respeta tanto al Fondo Monetario Internacional y hoy lo escuchaba a Milei que decía el fondo se ha comunicado con nosotros. Y seguro, porque se ha comunicado con mi hermana, con el jefe, decía, ¿no? Y seguro, porque Milei ganó y bueno, y ellos están preparándose para quiénes van a ser los posibles presidentes. Está bien, pero vos entendés, Horacio, que ganó, pero debe tener muchas chances. El fondo sabe que ahí evidentemente debe haber chances para llamar a un candidato. Tiene el 30%, Sí, Tomás, sí. es muchísimo, pero Sí. aparte corre con una ventaja. Él dice, el fondo para nosotros no es un problema porque nosotros vamos a ajustar mucho más que Exacto. lo que pide el fondo. O sea, Sí. para él hablar con el fondo es un trámite. Sí. Es como decirle a alguien, no sé, me llevo una moto cuando te está regalando un auto. Sí, es cierto. Bueno, Rebeca, y de Bullrich, ¿cómo piensan disputar ese voto? El voto que tiene que salir a buscar, me imagino Milei, y lo tendrán claro ustedes, es el voto que ha sacado Bullrich. ¿Cómo van a hacer? ¿Cuál es el mensaje? Bullrich es un claro ejemplo de lo que ha sido la copia del discurso que ha tenido Javier Milei. Lo vinimos viendo previo al 2021 y lo vimos con más fuerza ahora de muchos sectores de Juntos por el Cambio que empezaron a hablar de libertad, empezaron a hablar de orden, empezaron a hablar de status quo, empezaron a copiar las propuestas de Javier porque vieron que eso era lo que estaban midiendo. Entonces son sectores políticos que en realidad no tienen propuestas serias, sino que se mueven en base a las encuestas. Para eso que está diciendo Rebeca, es cierto. Con lo cual, había parte del sistema político que sabía perfectamente lo que estaba pasando. O sea, había una parte del sistema político que sabía que Milei estaba en esas condiciones. Nosotros tenemos mucha gente, digamos, conocida, digamos, en Córdoba, y nos pasaban los datos de los barrios más humildes, lo dijimos al aire. Muchachos, en los barrios más humildes de Córdoba está ganando Milei, arrasa Milei. Las encuestas pueden errarle por el 5, por el 6, por el 7% si las hacen mal, pero nunca por el 30%, muchachos. Ese no es el margen de error en una encuesta científica. Claramente que las encuestas estaban recontra manipuladas, ¿no? Bueno, y ¿se esperan el balotaje con quién, Rebeca? ¿Qué es lo que dice Milei? ¿Con quién esperan dar el balotaje? Si es que llegan al balotaje. Lo estamos dando por seguro, pero están muy cerca de Bullrich. Yo creo que vamos a llegar. Y es muy probable que con lo que dijo Javier ayer en el programa de Fantino se pueda llegar con Massa, porque los votos de Larreta van a ir a Massa, no creemos nosotros que vayan a Bullrich. Y si vamos a la opción genuina que habla de las ideas de la libertad, la opción genuina es Javier Milei, no es Patricia Bullrich. Bien, vamos al móvil, vamos a nuestro móvil y vamos a preguntar a la gente, hoy es un día de economía. Parece que este es el tema es la economía que viene, la verdad, crujiendo desde tempranito. Ayer el dólar asomaba a 680, 685. Hoy el dólar cerró a 7.20, 7.25, Robeli. 7.30. 7.30. Claro, el dólar blue cerró a 7.30. La inflación ya es el pasado. Esto que estamos mostrando acá, esto que ves acá al costadito, bueno, ahí. Ya es el pasado, esto ya es el pasado. Esto es la inflación de julio, la de agosto. No sabemos en cuánto va a venir, pero evidentemente que va a ser un poco más alta que la que estamos viendo en pantalla. Guise, estamos con vos. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Tomás. Estamos aquí en el barrio de Chacarita, frente a la estación Federico Lacroze, en una pizzería muy conocida, una de las pizzerías más importantes aquí en la ciudad de Buenos Aires, el Imperio de la Pizza. Vamos a entrar, vamos a hablar con el encargado, a ver qué pasa con los precios y enseguida hacemos encuesta. Poca gente, Guille, ahí adentro, Déjame ver por acá. Los 8, pero bueno. Sí, poca gente, Sí, vamos poco a ver. cliente. Sí. Vamos, ¿me seguís? Me sigue el camarógrafo, voy a buscar el encargado mientras hablamos con la gente. ¿Cómo está? A ver. ¿Cómo le va? ¿Está saludando? Mucho gusto. ¿Cómo Hola, es tu ¿cómo nombre? estás? José. José, ¿cómo está? Vamos, Sí. decime vos, ¿cómo está? ¿Poca gente? ¿Está bien el nivel de gente? ¿Ha bajado el consumo? No, ha bajado un poco el consumo. Bajó. ¿Cuándo? Y después de las vacaciones bajó un poco. ¿Por qué pensás que es? Y yo creo que la gente gastó mucha plata, aparte está todo con el tema de las elecciones, está toda la incertidumbre, la gente no sabe qué va a pasar. Las elecciones, ¿viste? Se devaluó, aumentó el dólar blue. Eso, ¿cómo están los insumos para hacer las pizzas ustedes? ¿Cómo manejan? Y si acá ¿Vinieron hubo... con aumento? No, por ahora acá no sé cómo estará, pero sí, habrá venido con aumento, seguramente, seguro, porque acá se usa mozzarella, se usa mucha harina y vos sabés que ¿cómo es esto? Sube el dólar y sube todo. Así que por ahora acá no hubo aumento de precios. Ustedes los mozos son como los taxistas que están ahí escuchando lo que comenta la gente. ¿Qué dice la gente cuando viene? ¿De qué habla? Y del dólar, todo el mundo habla del dólar. Todo el mundo se va a pasar hablando del dólar, como si fuera un país dolarizado ya. Pero todo el tiempo están hablando del dólar que sube, baja. Pero bueno, pero es ¿Y todo... las elecciones qué se dice? ¿Le sorprendió a la gente que ganó Milei o quién? Y no sé si sorprendió, porque... ojo, no sé si sorprendió, pero yo tengo hijos que votaron a Milei. Pero bueno, pero lo votaron por una cuestión de Lo que pregunto. Sí. son jóvenes y hubo mucha campaña como para que los jóvenes lo votaran. Tampoco es que él hizo una campaña... Guille, ¿a cuánto está la pizza hoy? ¿A cuánto está la pizza hoy y cómo vinieron los insumos hoy? ¿A cuánto está la pizza hoy? Claro. Y Hoy una grande de mozzarella te vale 4.300 pesos. una grande mozzarella, repetimos el precio. 4.300 pesos. ¿Cuánto 4.300 aumentó pesos por la última grande vez? mozzarella. Está ¿Cuándo bien, aumentó pero por viene- última vez? La última vez que aumentó, ¿cuándo fue? Y hará cosa de un mes atrás, Ah, 15 mirá días vos. atrás. Sí, no, un mes atrás. Ah. Pero esta es una pizzería muy clásica. Acá lo que vos, si te acercás allá, vas a ver lo que es. Acá lo que más se le pone es queso a la pizza. Acá es una pizzería que lo que menos se le mezquina es queso. Está bien. Así que... ¿Y están aumentando los en eso, insumos? No Hoy no se hay vinieron con aumento, ¿no? comparación con ¿Y los ninguna pizzería. insumos te vinieron con aumento? Eso lo tendría que hablar, yo creo que sí. Aumento hubo. Hubo aumento. Lo que no sé es el valor del aumento que hubo, porque eso lo maneja la gente, la empresa para la cual trabajamos, Claro. que son los que compran la mercadería, pero seguramente sí. Si vos vas al supermercado y ves que todos los días aumenta algo. Pero bueno, pero tampoco es culpa del gobierno. Esto es culpa de lo que acaparan, querer comprar dólares Mirá vos. y bueno, Ahí va, si vos es como cuando robás celular. Si la gente no compraría las cosas robadas, se desaparecería el ladrón. Porque ¿quién le va a comprar al ladrón que roba el celular? Por decir que esta No. especulación también... Es así, porque es así. ¿Desde cuándo el argentino salió desesperadamente a comprar el dólar? ¿Desde cuándo? Y hay una campaña para comprar dólares. Che, está bueno, Estás todo el día, vos ves un Está noticiero, bueno lo que estás está todo el diciendo, día pensando en dos. Que aumenta el dólar, que sube el dólar, que lo venden al dólar. Pero es una campaña como todo. Es una campaña como... Bien, Guille, bien. Como que hay cosas. Bien, qué estuvo sé yo. bueno, Para mí estuvo están bueno. dolarizando algo que la gente... Ya volvemos por ahí, Guille, ¿eh? Ya Así volvemos que con no, vos. gracias a ustedes. En un ratito, gracias. Saludos a Víctor Hugo. Bueno, Te pregunto, Horacio, Bueno, lo que acaba de decir recién el pizzero. El pizzero dice, acá hay alguien que está moviendo los dólares. Y vos me dijiste antes de empezar el programa, ¿quién es el que lo está moviendo? ¿Quién está moviendo hoy los dólares en la Argentina? No, Para que llegue a 730, ¿no? Claro, lo que digo que es muy llamativa la atención, que el gobierno finalmente evaluó como quería el Fondo Monetario Internacional y no se acortó la brecha sigue siendo 100%. Vos tenés Me dijiste que eran los bancos, Horacio. No, me lo dijiste que que eran digo- los bancos, que los bancos están moviendo la guita, digamos, Lo que ¿no? te estoy diciendo es que los grandes bancos, son 4 grandes bancos, Sí. el Banco Santander, el Banco Leao y Calla, el Banco Macro y el Banco Galicia, Sí. todavía no han perdido depósitos. Nosotros lo que decimos es, si perdía el gobierno, hay que ver cómo juegan los bancos. Hay que ver cómo juegan los bancos. Hasta ahora no perdieron depósitos en pesos, pero vos sabés que la historia es, como lo que decía recién el encargado de la pizzería, si la gente habla de dólar y se pasa al dólar, no va a poner plazo fijo. Ganaron mucho más en 10 días que lo que ganaron en todo el año con pesos. Entonces se van a pasar. Hasta ahora, si vos tomás punta contra punta, hasta antes de esta corrida, hasta antes del viernes, ganaban en plazo fijo. Ahora está ganando el dólar. Y si sigue subiendo el dólar, es más que probable que los bancos, viendo esta situación,
pierdan depósitos en plazo fijo y diga, bueno, te vendo dólares a tal precio. Y el negocio pasa a ser venderle precio cada vez más alto. Hoy 730. ¿Hasta dónde puede llegar el dólar? Y nosotros lo sufrimos esto. ¿Querés que te cuente en 1989? Estaba No, 17. hoy. ¿Hasta dónde puede llegar hoy? No tiene techo. Desgraciadamente no tiene techo porque no tenemos reservas internacionales para bancarlo. La debilidad del gobierno es extrema. Para, El gobierno Massa liberó el dólar hoy, no está interviniendo, no está haciendo absolutamente nada. Aunque quisiera hacerlo no puede, porque él solamente puede regular el tipo de cambio oficial. Hasta ahí. ¿El techo no es 800 mangos como había circulado? ¿Decís? No. Puede ser cualquiera el techo, porque esto se retroalimenta. Escapan al dólar, el dólar escapa a los precios, el precio... Hemos vivido esta vorágine en el 2002 y en 1989-90. Habiendo perdido masa, si Massa hubiera quedado en pie, yo te digo, la puede controlar. Pero habiendo perdido masa y habiendo ganado los libertarios, que lo que buscan es dolarizar la economía, lo que buscan es que no tengamos moneda propia, estamos en grave riesgo de que caigamos en un proceso hiperinflacionario y, como siempre, se va a beneficiar una minoría parásita y rentista, que es la que tiene los dólares y que los jugó, y se va a perjudicar el pueblo trabajador y los activos que van a salir la mitad o menos. Rebeca, te dejo la última parte a vos. Sí, a ver, el problema de Argentina es que ya la economía está dolarizada. Cuando asumió Alberto, el dólar estaba alrededor de 63 pesos, hoy está 730, o sea, es una locura. Y esto no es culpa de las elecciones, no es culpa de Javier Milei, es culpa de un gobierno que no ha sabido administrar la economía y culpa de un ministro de Economía que está más preocupado en su campaña presidencial que en ocuparse de llevar adelante la economía de un país. Gracias, Rebeca. Muchísimas gracias. Te escucho, Eduardo, dale, te escucho. Quería hacer una pregunta y aprovechar que está Dale, preguntale. Sí. Si dentro de la propuesta de Javier Milei está la posibilidad, creo yo que debería estar, de hacer un cambio constitucional. ¿Por qué lo digo? Porque muchas de las propuestas son contrarias a lo que dice la Constitución Nacional. Por ejemplo, cuando dice la barbaridad de la justicia social. La justicia social es una cuestión inherente justamente al desarrollo económico, que así lo propone la Constitución. ¿Pero qué entendemos cuando hablamos de justicia social? No lo sé, quiero Redistribución saberlo. de la riqueza, sacarle a uno para darle a otro. O sea, vos para darle a una persona tenés que vulnerar el derecho de otra persona a quitarle algo para dárselo a otro. Eso es injusto. Nosotros lo que proponemos es igualdad ante la ley, no violar derechos. Y el problema de la justicia social es que para igualar las condiciones, y en Argentina siempre es igual en condiciones de pobreza, le quitas al que trabaja para darle al que no trabaja. ¿Van a cambiar la Constitución entonces? No, nosotros no estamos hablando de una modificación a la Bueno, Constitución. señores, gracias, Rebeca, por haber venido. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias. Vamos a escucharlo a Javier Milei ahora, dale. Métele. Hombre que dice que el Banco Central no debe existir. Exacto. ¿Pero cómo? Que dígame un país en el mundo que no tenga Banco Central. Eso constituye lo que se diría una falacia ad populum. Es decir, porque existe... Hablemos para que nos entienda la patrona en casa. A ver, en algún momento también existía la esclavitud en el resto del mundo. Sí, es el impuesto 100%, la esclavitud. Bueno, exacto. Entonces, que exista en otro lado no quiere decir que el Banco Central no sea un mecanismo por el cual se le estafa a la gente. Bueno, señores, ahí estaba Javier Milei, otra de las propuestas. Solana Camaño está con nosotros. Vamos a analizar el voto de Milei, vamos a ver si podemos analizarlo, si es solamente los jóvenes los que lo votaron y si han tenido algún rol por debajo de todo esto que muchos no vieron, que pueden ser las redes sociales, algo que está obviamente más que visto en esto. ¿Cómo andas, Solana? ¿Qué decís? ¿Cómo estás? Buenas ¿Todo noches. bien? Un rol muy importante de los jóvenes, ¿y cuál en esta campaña? Sí, las encuestas los últimos meses publicaron que la mayor parte de los votantes eran jóvenes varones entre 16 y 30 años. A ciencia cierta no lo sabemos en esta elección. También en el cierre de campaña se vieron personas más grandes, digo. Pero uno tiene un termómetro, ¿no? Sobre todo yo soy docente, trabajo con jóvenes y se escucha. Pero yo creo que hay que dejar de etiquetar a los jóvenes, ¿no? Como dejar de preguntarnos, bueno, ¿son de derecha, no son de derecha, son libertarios, no son libertarios? Primero porque hay muchos jóvenes que no votan a Javier Milei. Yo el otro día entré a una clase en la escuela pública y no te puedo explicar la angustia que tenían esos pibes por el resultado de las elecciones. Y segundo, porque creo que hay que entender la motivación de quienes lo votan, por otra parte. Claro, que la motivación ¿cuál es? ¿Es el estado de situación actual? ¿Es el futuro que no lo ven? ¿Cuál es la motivación de la gente en general? Yo también creo como vos, Primero, no hay que etiquetar y segundo, no hay que comérselo de las encuestas. Las encuestas te dijeron que Milei salía con 16 puntos. Y si te dice que lo votaron los jóvenes, lo menos que podés creer es en las encuestas, digamos, ¿no? Parece que hubo un trasvasamiento en eso. Etario, un trasvasamiento en clases sociales, la alta, la baja, la productiva, la que sea, ¿no?
Sí, total. Como vos decías, es una mezcla de ambas cosas. Por un lado, un malestar con el presente, pero también esta pregunta por el futuro, ¿no? Mirá, yo recuerdo que cuando egresé en el secundario en 2014, para mí el futuro era sinónimo de potencia, de posibilidad, wow, todo lo que podía hacer. Yo hoy con lo que me encuentro es con una pregunta de mucha angustia y miedo al futuro por parte de los pibes y las pibas. Y creo que eso influye y por eso tenemos la responsabilidad, yo lo pienso desde la docencia, pero digo desde el Estado, desde la comunicación. Me parece que el lema de Axel Kicillof en ese sentido es lindo, de restituirles el derecho al futuro para que podamos volver a pensar en eso, en una vida en común y sobre todo que este país tiene un lugar para ellos, ¿no? Está bien. Sí, qué es eso, o sea, digamos, un gobierno hoy, O sea, digamos, qué difícil para un gobierno prometer. No. Che, vamos a hacer esto, tenemos que... Es muy difícil. Muchas de las respuestas al voto de Milei hay que encontrarlas en las mentiras del gobierno. El gobierno no es un gobierno que esté cumpliendo con las expectativas de la gente y vos no le podés decir a un tipo que tiene 18 años, que tenía 9 cuando se hizo la última transformación, que vos sos parte de la transformación de su vida. Milei interpela un mundo de jóvenes que están con una pantalla, informados individualmente, por segmentos sociales, que manejan criptomonedas, que manejan una cantidad de variables que la economía argentina no tenía, y además una cantidad de pobres que no manejan todas esas variables, absolutamente ninguna, pero que ven en Milei la posibilidad de expresar un voto bronca a lo que nosotros no pudimos cumplir. Ese mundo egoísta, reventemos el Banco Central, paguemos la universidad pública, no a la salud, los ministerios volando por los aires, es también una forma de decir, bueno, los tenemos y ustedes no nos han dado nada. La diferencia entre Kicillof es que se ocupó de cuestiones centrales de los cuales Alberto Fernández no se ocupó. Se ocupó de la política, y que se ocupó de la se gestión. ocupó de la política, Y sí. pero además 1000 veces le dijimos a Alberto Fernández... Tampoco que la rompió Kicillof, ¿no? 36 puntos, Tampoco que la rompió. Yo creo que en un plano peleó contra Píparo, muchachos. No, Grindetti. Es un desastre. por donde lo miré, es un desastre. Kicillof no es arrastrado también por el gobierno nacional. Está gobernando. Ya va, Cande, un segundito. Un segundito. Lo que digo es que Kicillof peleó contra Píparo, muchachos. Está bien, ganó. Le ganó a Píparo. Ganó a Píparo. ¿Cómo? Peleó contra un sistema, con los medios concentrados. Bueno, pero eso siempre es así. Siempre es así. No. Cuando ganó, le ganó también a los medios. Vamos con la Tomás, propuesta de Milei. Los medios hegemónicos hoy tienen una importancia, clarinación. Yo no la veo eso. Google es el problema. BlackRock es el problema. Ah, bueno, ahí está. Entonces también te cambió el enemigo. Eso es un poco más aproximado. También te cambió el enemigo. Eso es un poco más aproximado. También te cambió el enemigo. Es cierto. Kicillof. Dale que quiero ver la propuesta de Milei, me están pidiendo de arriba. Dale. Veamos la propuesta de Milei, lo que habíamos preparado a ver respecto a lo que decía Javier Milei. ¿Qué es lo que va a hacer? Las propuestas de Milei son salud, cambiar la ley de salud mental, arancelar todas las prestaciones, exigirle a extranjeros seguros de hasta $30.000 y derogar la ley del aborto, ¿no? Esto es lo que dijo, ¿no? Que va a derogar la ley del aborto, algo que no lo puede hacer, ¿no? Digamos, per se, claramente. Solana, te escucho, dale. Sí, bueno, también lo que pasa con respecto a los jóvenes es que no hay en todos los casos conocimiento de todas estas propuestas, ¿no? Y lo que vos decís, bueno, una ley no se puede derogar desde el Ejecutivo, así nomás como dice. En otros casos sí hay formación y sí hay información sobre lo que va a hacer. De hecho, yo lo he escuchado a muchos adolescentes, pero es esto que vos decías, bueno, como estoy muy cansado del resto, elijo lo distinto y me la juego. Digo, si veo a mi viejo laburar 12 horas por día, si pienso que no voy a poder estudiar una carrera. En la parada del colectivo 3 veces. Claro, pero una cosa es que te maten, otra cosa es cómo vivís, es una tragedia absoluta, pero de la tragedia cotidiana nadie habla. Entonces los pibes hoy que no tienen futuro, que es lo que les proponía Cristina, de última, digo, como fenómeno con ese 54%, bueno, hoy no lo tienen. Te escucho, bueno, Freire. Venimos de un gobierno de Macri que derogó leyes por decreto, una cosa que es totalmente inconstitucional. Sin embargo, la Constitución no importa. Recién le preguntamos a una legisladora de Milei si piensan cambiar la Constitución, pues realmente la Constitución determina que tiene que existir la justicia social y dice, no la vamos a cambiar. Está bien, pero en este caso particular, ¿puede derogar la ley del aborto o puede llamar un plebiscito? No puede. No podría. Una ley deroga otra ley. Claro, exacto. Pero acá que tenemos
ministros de la Corte que han derogado una ley y han puesto una vieja ley que hacía 15 años que había sido sancionada y cambiada por el Congreso de la Nación. O sea que hoy hay un desbarajuste democrático bastante importante y esto se lo debemos al Partido Judicial. Bien, ¿tenemos más propuestas o que hablamos del aborto? ¿Algo más para decir del aborto? ¿Vos crees que digamos, la derogación del aborto es una mojada de oreja o es realmente lo que pretende hacer Milei? Me preocupa más lo simbólico, la verdad, porque sabemos que fue una ley conquistada por un montón de activistas feministas, que es un poco el adversario que construye Javier Milei. Entonces, más allá de que sabemos que no lo puede hacer, bueno, está apuntando a disputar esos avances, esas conquistas de derechos, y me parece que es muy peligroso y que no podemos retroceder ni un paso. Está bien, pero por algo pega. Pero por algo pega en esa propuesta, ¿no? Pero lamentablemente ¿sabes por qué lo digo. pega esa propuesta? Porque es la primera vez que la izquierda o los sectores progresistas son correctamente políticos, son cancelatorios a la juventud y además tienen propuestas... No entiendo, ¿qué quieres decir? Es la primera vez, nunca la izquierda siempre fue, ¿qué fue? Cuando vos veías un rockero de pelo largo, era la libertad, era expresar la libertad. Sí. Hoy los que están hoy la rebeldía está en la derecha, digamos. Pero totalmente. Absolutamente. Bueno, vamos aparte a le arrebató el sentido común. Milei le arrebató el sentido común. Después va a ser un desastre Milei. Eso estamos clarísimos. Eso está claro, eso está clarísimo. Pero bueno, vamos a ver la propuesta de educación de Milei. Eliminar la obligatoriedad de la ESI. Bueno, eso es grave, che. Ahí viene como grave la cosa. Descentralizar el sistema educativo. Los gastos educativos dependerán de los padres. Yo no sé si están así. No está bien explicado. Me parece que Milei no explicó bien todavía cómo sería el sistema educativo. Sí, es un bono. Es un bono, pero está bien. Pero ¿cómo se juega? ¿Cómo se juega eso, digamos? ¿Vos lo escuchaste a Milei? Digamos, ¿entendiste la propuesta en este sentido? Sí, a ver, todo proyecto educativo responde a un proyecto político. El sistema de los vouchers no es una novedad como propuesta. Milton Friedman ya la desarrolló, en Chile se hizo. Y la verdad que acá en la Argentina es una respuesta a un problema que no existe, digo. No hay por qué llevar adelante ese sistema que lo único que va a generar es más desigualdad, donde va a haber familias que van a mandar a sus hijos a ciertas escuelas porque pueden y otras que no, digo. Entonces, no es un sistema que vaya a funcionar acá en la Argentina. Más o menos lo que está pasando hoy, ¿no? Claro. Más o menos lo que está pasando hoy. Mirá, no conozco un dirigente político que mande a su hijo a la escuela pública. No, yo tampoco. Te voy a decir una cosa. Dame un segundo. Los dirigentes políticos que votaron ahora, desde Cristina, a Bullrich, a Larreta, todos los que entraban a las escuelas, Kicillof, entraban a las escuelas y se veían manchones de humedad. Se veía todo derruido, destruido. Yo no veo que a las escuelas públicas los dirigentes políticos manden a sus hijos. Es más, los ministros de educación del PRO, de lo que supuestamente sería una propuesta más inclusiva, no conozco ninguno que vaya a la escuela pública. Tampoco conozco a ningún dirigente político que no tenga OSDE. Muchachos, está todo bien, ¿viste? Cuando te dicen la educación está bárbara, pero esto es lo que hace que Milei gane. Muchachos, cuando el discurso es tan contradictorio, cuando la palabra no vale nada, la palabra de la política no vale nada. Nada, cero, igual que la del periodismo. El periodismo también ha hecho su mérito para que la palabra valga cero, porque hay muchos que reciben sobre, operan en ese sentido y mienten y dicen que Milei no iba a ganar, que se estaba desinflando. Todo eso es por guita, Hay alguien que sabe lo que está pasando, hay alguien que maneja el tablero y sabe qué tiene que decir el periodismo y sabe qué tiene que decir la política. Bueno, esos muchachos, los que saben, son los que manejan el sistema. Y son los que te llevan hasta este lugar. De la política no conozco un solo dirigente político que mande sus hijos a la escuela pública. Por eso gana Milei. Cuando debería estar absolutamente prohibido. Pero claro, debería estar prohibido. Por Tanto ley. Que te gusta prohibir cosas. Por ley. Sí, ya va. Cande, sí. Entiendo que vamos a hablar de la ESI. Dame 2 segundos porque hay que desarrollar. Entiendo. Vamos a hablar de la ESI, pero queremos hablar punto por punto por qué gana Milei. Estamos analizando el triunfo de Milei. Y el triunfo de Milei pasa por lo simbólico, muchachos. O sea, si los políticos entran a votar a escuelas hechas mierdas y no mandan a sus hijos a esas escuelas porque las desprecian, la mayoría, con ratas,
se le ocurre poner un gatito para que no exista la rata, con cloacas reventadas. Bueno, muchachos, ¿qué querés, que no te gane Milei? ¿En serio querés que no te gane Milei? ¿Cómo lo convences a la gente? Simbólico, donó el sueldo. Mirá la pelotudez con la que les gana. Sí, Fue y claro, donó el sueldo, claro. como si eso modificara algo. Claro. El problema es que vos tenés una declaración de Massa que dice que Massa tiene $75.000. Claro. Se cagaron O de que la Larreta risa. tiene un departamento de $4.000. Claro. Dale, Solana, te escucho. Sobre el tema de la ESI, ¿qué puede pasar con esto? Sí, es muy problemático. A ver, también hay una ley nacional desde 2006, no es que es voluntad de mi ley si se aplica o no. La ESI es un derecho de todos los estudiantes, desde el nivel inicial al nivel terciario, en todo el país. Y es muy importante porque es lo que les permite ejercer sus derechos. Digo, se ha demostrado que un montón de chicos y chicas denunciaron casos de abuso sexual en la infancia gracias a la ESI. Se descubre ahora todos los abusos sexuales en las instituciones gracias a la ESI. Eso está más que claro. Es una cosa, es aberrante si Milei hace eso. Realmente es aberrante. Si Milei ¿pero qué sacaría? ¿La obligatoriedad de la ESI o sacaría de la currícula la ESI? Bueno, yo creo que, a ver, en detalle no desarrolla No es lo mismo, mucho Javier Milei, pero creo que ambas cosas es a lo que apunta. Igual, insisto, no es decisión de él. O sea, mientras esté la ley, la ESI es asunto curricular, le guste o no. No sé si lo que propondrá es derogar la ley, que ya me parece, como hablábamos con el aborto, que es un montón. Es gravísimo eso. Y pareciera ser que Milei tiene en eso. También creo que la política en algún momento debería hacer un test psicológico a los candidatos, ¿no? ¿Por qué si para manejar un taxi vos necesitas un test psicológico? ¿Por qué para manejar un país no lo necesitas? ¿No? O sea, si vos cuando vas a manejar un arma te hacen un test psicológico, ¿por qué si sos presidente de la nación no te lo hacen? Gobernador, intendente, concejal, lo que sea, te lo deberían hacer. No parece estar muy bien arreglada la vida interna de Milei, como tampoco está la de Alberto, ¿no? Y así no fue, muchachos, ¿no? Pero digo, sacar la ESI habla de un problema grave personal del tipo que lo propone. No solamente de ignorancia, sino de un problema, digamos, psicológico, no me animo a decir psiquiátrico porque no lo soy, pero digo, es complicado, porque los resultados están a la vista de todos. Viste que ahora se dice, bueno, ¿por qué en las escuelas ahora hay tantos abusos? No, porque ahora los pibes saben que si lo tocan es abuso. Gracias a la ESI. Total, gracias a la formación, a la información, sí. Pero bueno, este avance contra la ESI representa este proyecto político que, insisto, viene a llevarse puesto la mayor parte de los derechos conquistados. Digo, la ESI también fue muy combatida por los sectores reaccionarios, religiosos, conservadores. Claro. Sí. Esto no es nuevo, entonces... Decían que era pornografía, que se le mostraba pornografía a los chicos, con un nivel de ignorancia espantoso, digamos, ¿no? Exacto, exacto. Por eso ahora lo que tienen es como un representante que les permite vehiculizar toda esa reacción hacia lo que es básicamente un derecho de los pibes y las pibas. Qué raro, ¿no? Que ahí encuentren los jóvenes y la gente mayor que encuentren en eso una propuesta positiva, digamos, ¿no? En eso Lo sí que que pasa no es me que también se le contrarresta a esto, que es una parte, una hipocresía muy grande, porque si el gobierno realmente hubiera hecho una política tendiente a profundizar esto, todo queda en la nada. Es como, estamos con la ley en medio, pero después no la aplicamos. Somos feministas, pero no le damos guita a las mujeres pobres. Ah, es cierto. Entonces, viste, cuando la gente dice, bueno, quedamos en el teléfono, quedamos en el barbijo rojo, quedamos en muchas cosas que son muy buenas, pero guita no le puso nadie. Entonces, una mujer que no vive en Palermo, que no vive en Belgrano, que vive en el conurbano bonaerense y que está soportando violencia de género, no se puede ir, Tomás, de la casa. No, claro. Y la cagan a trompadas toda la noche. Claro. Y de eso la política y el gobierno no habla porque no tiene una respuesta a eso. No, si vos tenés un gobierno que decide ampliar los derechos y dice, bueno, somos todos iguales, techo de cristal, que sueldo, que gerente... Bueno, implementó una renta básica universal progresiva, es cierto, dásela a las mujeres y que todas las mujeres tengan el mínimo para vivir. No hiciste eso y después te sorprendes porque Milei te gana. Y te Igual sí hubo una política del Ministerio de Mujeres, pero que fue insuficiente en términos de presupuesto, que es el programa Acompañar, que sí les daba un aporte económico durante 6 meses a mujeres y diversidades en situación de violencia de género. Pero bueno, vos ibas a los barrios y lo que te decían es, necesitamos más. Y eso que se abarcaba el 90% del presupuesto del ministerio, o hasta más. Hay mucha guita en el ministerio, estuvo mal manejado y esa guita, gran parte se la comieron. También es cierto, loco, se han afanado gran parte de la guita. Nosotros que conocemos perfectamente cómo funcionan estas cosas, como periodistas tenemos que decirlo,
loco, lo que dice Milei, muchas de esas cosas son ciertas y nos va a hacer esta aberración a todos nosotros por culpa de la dirigencia política, lamentablemente. Es el punto. Seguimos viendo propuestas, dale. Seguimos viendo propuestas. La única víctima somos nosotros, el ciudadano. En la política no hay ninguna víctima. Todos se juntan con todos. Dale, veamos la propuesta de pleno. La propuesta de Milei en seguridad, bajar la edad de imputabilidad. Algo que también lo propone Bullrich y el amplio espectro de Juntos por el Cambio. Libre portación de armas y reforma carcelaria. Ahí va, te escucho, Freiler. La reforma carcelaria creo que también es otra importación desde una propuesta que se hizo y que se llevó a cabo en Chile hace mucho tiempo atrás, que la idea era privatizar las cárceles. Y si hoy se hablaba de la esclavitud, realmente lo que yo lo he podido constatar allá en Chile es una forma de volver a la esclavitud. Ponen a los detenidos, a los presos, realmente a disposición de privados que los hacen trabajar en beneficio, obviamente, de los que tienen a cargo esas cárceles. ¿A disposición de privado o del Estado? Privados. La idea es privatizar las cárceles. Esa era una de las ideas, privatizar las cárceles. Y eso me parece realmente, una aberración más de las propuestas de este señor, y que realmente, creo que se da de patadas con infinidad de convenios internacionales en materia de derechos humanos que lleva adelante el país. Creo que la forma más cercana de ver lo que puede ser Milei con este tipo de cuestiones la vamos a encontrar en El Salvador, con Bukele. Ajá. Donde, lo ves muy parecido. Yo creo que sí, donde realmente es un depósito de personas con torturas sistemáticas. Y el Ejecutivo es el que dispone quién es culpable y quién no lo es, digamos. Sería así. Pero aparte, sí, ahora está llevando a juicio de a 500 personas. O sea, ¿dónde están las garantías? No. Otra de las cuestiones que obviamente se da de patada con la Constitución, por eso me parece, pareciera ser medio sonso lo mío, ¿no? Hablar de la Constitución, claro. Porque, digamos, nadie la está respetando, ¿no? Ni la propia Corte lo hace. Exacto. Si no lo hace la Corte, ¿por qué lo va a hacer Milei? Vamos a repasar las propuestas económicas para que analice Horacio. En este caso, preparamos la propuesta de Milei en economía: eliminación del Banco Central, dolarización, eliminación de cepos cambiarios y eliminación de retenciones a las importaciones. Todo es una aberración. Una, que el Banco Central, fíjate... ¿Pero es una aberración porque se puede hacer o no se puede hacer? No se puede hacer. Vos viste que el Banco Central, él dice eso, sin embargo ahora lo tiene como principal asesor a Roque Fernández, que fue presidente del Banco Central en 1991 y 1996. Cuando era candidato hace un año atrás, repetía lo que dice Von Mises, Karl Menzel, pero ahora repite lo que dice Milton Friedman y lo que hace la Escuela de Chicago. Por eso hace un acuerdo con el SEMA. El SEMA es el Centro de Estudio Macroeconómico Argentino y son Carlos Rodríguez, Roque Fernández, Diana Montino, Eugenio Pendaz, todo el SEMA, los que estuvieron en la rama, los que reemplazaron a Cavallo cuando Cavallo dejó de ser ministro en la época de Menem, son los que le escriben la letra. Por eso esto del Banco Central lo va a repetir porque le resultó lindo, pero no lo va a hacer. No lo puede hacer. No lo puede hacer. Es imposible. ¿Dolarización tampoco? Eliminar... ¿Cuál? La dolarización tampoco se puede. Menos, si no tenemos reservas. Vos viste, vos para dolarizar, Ecuador cuando dolarizó tenía reservas para hacerlo. Cavallo cuando hizo la convertibilidad tenía reservas para hacerlo. Tenía más de 20.000 millones. O sea, está prometiendo algo que no va a poder llevar a cabo. Es para la tribuna, pero realmente ninguna de esas cosas puede ser. O sea, que el 11 de diciembre la gente se va a dar cuenta que le emitió Milei. Hasta los huevos, ¿no? Si rompe el contrato social tan rápido, se le va a poner complicada la cosa, ¿eh? Pero hay gente que también, que dice, ya sé que no va a hacer todo lo que dice, pero igual lo voto. O sea, que no sé hasta qué punto. Bueno, eso ya sería un problema psicológico, como decimos. Ya tengo un problema gravísimo psicológicamente de psicología social. Lo que quiero decir, también lo que quiere decir es eliminar las retenciones. ¿De qué va a financiar el Estado? No puede. Y después quiere decir que la provincia no va a recibir más coparticipaciones y que se la arreglen de acuerdo a sus ingresos. Ahora yo te digo, la provincia de Buenos Aires tiene tierra y no cobra el impuesto inmobiliario rural, como sabemos. Pero las otras provincias, hay provincias que están en la mayor de la pobreza. Sí, claro. O sea, volvemos a las provincias inviables. Toda la propuesta de Milei es Menem a la potencia. El menemismo potenciado es lo que propone. Porque algunos dicen que no tiene funcionarios Milei o cargos, no tiene funcionarios para cubrir los cargos. En realidad sí los tiene. Lo que acaba de decir nuestro compañero Horacio, yo lo he visto. Yo lo he visto reunido con ministros y gente de la Fundación Mediterránea. Yo los he visto. O sea, sí los tiene. El problema es que no los puede mostrar porque automáticamente pasa a ser la peor de las castas. Si Milei descubre quiénes son los tipos que están
para cubrir los principales cargos en el Estado, si él es presidente de la Nación, lo que hace es automáticamente diluir su principal discurso. Porque todas estas propuestas que nosotros hemos pasado, la gente no le da, la gente que vota a Milei, no hay que generalizar, la gente que vota a Milei y Bullrich, te diría, no les importa. No les importa, señores. El problema es eso que te dije. El problema es que debajo de Milei hay una casta tremenda. ¿Qué va a pasar el 11 de diciembre cuando tenga que tomar juramento, o el 10 de diciembre cuando tome juramento a los tipos que son lo peor de la casta? ¿Qué va a hacer la gente? ¿No mide eso Milei? ¿Se cree que solamente la fortaleza política es llegar al 10 de diciembre? Preguntale a Alberto si después del diciembre no tenés fortaleza política, ¿dónde podés terminar? Solana, muchas gracias por haber venido. A ustedes. Muchísimas gracias. Hasta Vamos luego. a ver ahora Bullrich, dale. Último año, cuenta que me hizo llegar hoy Ricardo López Murphy, se llevó 18.000 millones de dólares. Es un Pac-Man que para alimentarlo tenés que darle dólares. Es decir que es un desastre lo que pasa con el cepo. Entonces, nuestro objetivo es, y hoy lo discutimos largamente con La Espina, es bajo un programa, bajo un acuerdo con el Fondo Monetario que nos blinde en dólares, nosotros vamos a abrir el cepo lo antes posible. Pero están hablando con el fondo para que el fondo les dé dólares No, para todavía no, levantar el todavía cepo. no, todavía no estamos hablando porque hoy hay otro gobierno. Bueno, ahí estaba. Ahí mintió. ¿Cómo? Ahí mintió. ¿Por Dijo, qué? todavía no. Cuando La Espina ya había hablado con el Fondo Sí, Monetario. claro. Y ¿Qué es lo aparte, que dijo Massa? aparte más delirio, esta es más delirante que Milei. ¿Por O qué? sea, y porque lo lleva como presidente del Banco Central a Guido Sandei. Los asesores de ella son La Espina, que fue uno de los creadores de la UCD en Santa Fe, y Guido Sandei, que fue el último presidente del Banco Central en la época de Macri, fue el que blanqueó lo que había hecho el Luis Toto Caputo, que había rifado los dólares que venían del Fondo Monetario Internacional sin ningún control. La función de Guido Sandei fue ordenar y blanquear la estafa que nos había hecho todos nosotros con los dólares que venían del Fondo Monetario Internacional, y se fueron. Sí, Ese es el presidente de esta ciudad. En base a lo que estamos analizando, en base a lo que se escucha, estamos con un tipo muy serio. Rovelli no puede decir que no es serio, Freiler no puede decir que no es serio. Claramente son dos tipos que saben, cada uno en su materia, son criminales. Tenés que buscar solamente en Google y buscar a ver cuál es la labor de los dos. La verdad es que el país así, después del 10 de diciembre, si hoy está complicado, va a estar peor. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Después del 10 de diciembre, el país puede estar peor. Vamos a repasar la propuesta de Bullrich y las analizamos, ¿le parece? Vamos. Dale, propuesta de Bullrich, reforma laboral, extensión de periodos de prueba, régimen simplificado para los siguientes 12 meses. Estas son las propuestas de Bullrich, crecimiento del mercado de capitales en dólares, incentivos para reforzar la bimonetariedad. Además, reducción de ministerios, secretarías y direcciones, algo que se hizo Macri, ajustar el orden hasta un 25%, reducción de dotaciones en el primer año. Después, obra pública, cepo, priorizar proyectos urgentes. ¿Cómo se van a determinar? Prohibir al BCRA los cepos, o sea, levanta el cepo. Y claridad de depósitos personales en dólares. ¿Cómo logra eso? Imposible. Aparte, todas son medidas que se contradicen entre sí. Claro. La única medida coherente que puede Claro. tomar ella es reducir el 13%, como hizo cuando era ministra, a los trabajadores y a los jubilados y pensionados. Es lo único coherente que dice que va a hacer. ¿Qué país que se viene, Max, Yo creo que acá perdió todos los votos. El que vota ganador, y en ese sector el mundo que quieren es muy parecido. El votante que quiere Milei, o sea, el votante de Milei, el votante de Bullrich son muy parecidos. Van a votar a Milei. Yo creo que acá lo que tiene que hacer el gobierno, si quiere ganar, ¿no? Si Massa tiene posibilidad de ganar, tiene posibilidad de entrar al balotaje y tiene posibilidad inclusive de ganar. Tiene que tomar medidas, pero si no toma medidas es imposible. Señores, nos vamos a encontrar mañana nuevamente. Las medidas que está tomando el ministro tienen la lógica de el corto, mediano plazo, entre comillas, midiendo la elección. Midiendo que faltan 65 días, toma las medidas de shock ahora que había prometido el Fondo Monetario Internacional. Supuestamente le van a bajar la plata y con eso veremos qué hace Massa, si se puede o no revertir esta situación crítica que esta semana ojalá que pase. Nos encontramos mañana. Muchas gracias.